Vamos a hablar un poquito del INTA. Acá hemos hablado mucho, la verdad es que a estas alturas ya creo que coincidimos muchos en que el INTA necesitaba un cambio. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es uno de los organismos descentralizados que al gobierno le viene costando mucho modificar, achicar, pero sobre todo porque lo ha planteado desde el punto de vista de bajar el gasto del INTA, cuando en realidad hay una intención, o creímos que había una intención de cambiar el horizonte del INTA, de ver hasta dónde era eficiente, cuál era esa mirada de futuro, hacia dónde tenía que enfocarse para ser útil para el campo argentino, y en esas discusiones nos perdimos, ganó la planilla de Excel, al menos desde mi punto de vista, y se terminaron tomando decisiones solo en ese sentido. Hacen que hoy estemos viendo que con el nuevo último plan de retiro voluntario del INTA se hayan ido grandes referentes a los que llamábamos para preguntarles muchas cosas, porque habían estudiado por décadas muchos temas gracias a poder trabajar en el INTA, desarrollar tecnología, alcanzársela a los productores. Bueno, vamos a hablar con Jorge Mercado, que es ingeniero agrónomo y es parte del INTA. Él trabaja en INTA San Luis. Quiero charlar con él de qué está bien, qué está mal, qué se podía ajustar y qué no. Hola Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Carola y Aramis te saludamos. Hola, ¿qué tal Carola? Hola Aramis, buen día a todos. Un gusto y gracias por el llamado desde ya. Por favor, quería hablar con alguien de adentro, con alguien que esté con la camiseta puesta del instituto, que es interesante para hablar. ¿Qué te parece? ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? ¿Hay que achicar de alguna manera el INTA? ¿Hacía falta? Mira, Carola, yo en general coincido con la idea de que uno tiene que aumentar la eficacia y eficiencia de cualquier organismo público. Eso es medio básico, es parte de la responsabilidad del trabajo. Y creo que eso, hablando de tu editorial, estamos distraídos con eso, se pasaron muchas cosas y creo que pasamos de una política que intentaba de alguna manera cooptar organismos públicos para distintas cosas, a esto de una chique, pero no una chique que busca mejora. Lamentablemente hasta hoy no se ve esa idea de buscar una mejora. Simplemente hay una reducción de gastos y para mí eso es una mala idea. Yo 100% de acuerdo con que hay que aumentar la eficiencia y eficacia, en particular en INTA, sin duda. Porque son recursos públicos además. Es eso. O sea, a ver, el INTA tiene que innovar y desarrollar tecnología con y para el agro argentino. Y eso es una responsabilidad que delega en el INTA la organización de todos, que es el Estado, para decir, bueno, ayuden a este proceso, colaboren en eso. Y me parece que eso es medio clave, digamos, tener esa responsabilidad es muy importante, y es muy importante que lo encaremos. Ahora voy a volver un poco al... Claro, exacto. Ahora, no, por favor, voy a volver un poquito al presente, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Vos hace cuántos años trabajas en INTA? 15 años, no 15 tanto. años, ok. 15 años. Llegaste a vivir la última etapa del kirchnerismo, ¿cierto? El último año, justo, y después empezó la etapa con Macri, y después vino, digamos, el Alberto. Bien. ¿Qué sabés de qué hizo el kirchnerismo, sobre todo en la famosa década ganada con el INTA? Porque uno de los grandes argumentos del gobierno de Milei para achicar el INTA, más allá de los detalles y de lo que ahora vamos a charlar de si está bien o no, pero uno de los grandes argumentos es el kirchnerismo llenó de gente al INTA, inclusive se habló de ñoquis, se habló de llenaron el INTA de sociólogos. ¿Qué sabés de lo que pasó con el INTA en la gestión kirchnerista? Mira, yo lo primero que te diría es la parte de hacer bien, que es invertir en algo que puede potenciar al agro. O sea, en ese sentido está bueno. Lo que pasa es que en un momento se encontraron con, digamos, ahí hay responsabilidades compartidas, pero en principio ingresaron mucha gente a planta que no necesariamente estaba con esta misión de innovar y desarrollar tecnología para el agro o con el agro. Y me parece que eso, o sea, todo el crecimiento de planta que tuvo no necesariamente fue con los mejores perfiles profesionales. La otra cosa que se hizo es que se creció mucho en burocracia, digamos, en gente en distintos niveles y estamentos que no sé cuál es el motivo de fondo, pero en principio es como que se va haciendo muy pesado, hay un montón de gente con cargos jerárquicos que la verdad que nada, podría ser muchísimo más ágil. Entonces es una cosa. Y la otra cosa que tal vez se hizo mal, a ver, se diversificó mucho la temática
Ajá. y sin conservar un trabajo serio sobre los temas centrales. Sobre todo en los últimos años, INTA viene perdiendo profesionales, muchos, en áreas clave, en áreas críticas para el agro, en áreas que hacen a la productividad de distintos sectores. No te hablo solo de la agricultura, que es lo que más trabajo, pero en principio de distintos sectores, y nunca se reponían. A ver, ¿qué quiero decir? En general la lógica del INTA es, se jubila alguien, ¿no? Se jubilaba alguien y bueno, nada, no había un plan claro de cómo se reemplazaba, cómo se mejoraban esos perfiles. Por ahí se aprovechaba para cargar otros temas y otros tintes. Y ahí cuando algunos pueden no estar mal, pero en principio dispersaban y reducíamos eficiencia en un montón de cosas. Hoy, yo vengo insistiendo con algo que es, no somos un tema para el agro argentino. Y eso es una pena, digamos. A ver, es como que no nos damos, digamos, eso no es problema del agro, eso es problema del INTA. Y no digo, obviamente es una simplificación eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que valora el INTA, mucha gente que está cercana a los INTAs, que labura en distintas producciones y todo, pero en términos generales, fíjate con todo este proceso que ha habido en estos 2 años, no es un gran tema para el agro argentino. Y eso es un problema de que quizás no estamos todo lo que deberíamos estar involucrados en procesos claves que hacen a la productividad. Hoy está claro que la productividad es el eje de lo que tiene que hacer una empresa agropecuaria para sobrevivir. Sí. Y me parece que si no tenemos claro eso, estamos en el horno. Por eso a mí me parece como, hablando de distracciones, es estar demasiado distraídos en no darnos cuenta que la innovación y el desarrollo tecnológico es parte esencial del futuro agropecuario. Y tomo esto que decís, coincido en que no es tema para muchos en el agro lo que está pasando con el INTA, lo que viene pasando con el INTA, y inclusive lo podemos sacar de las últimas novedades, a pesar de que, si querés, o por ahí estoy pecando optimista, había una oportunidad o hay una oportunidad en esta intención del gobierno de poner luz sobre lo que pasa en el instituto. Había una intención inicial de charlar. De hecho, las autoridades del INTA son gente muy entendida en el agro. Había una intención buena al principio de echar luz, de pensar, bueno, ¿qué sirve? ¿Qué no? ¿Qué temas se dispersaron mucho, como vos decís? ¿Qué temas aparecieron que no hacen a las grandes necesidades productivas de la Argentina? Sin embargo, a medida que se imposibilitó la discusión y que muchos lo dejaron como último en la lista de prioridades, inclusive los que forman parte del Consejo Directivo, caso las entidades del campo, todo eso quedó en el margen, quedó sumamente tapado por la necesidad final que tenía el gobierno, que era, bueno, les dimos tiempo para que organicen el INTA con mejores objetivos, ahora que no lo lograron, nos vamos a meter a achicar el número porque es un gasto para el Estado. Bueno, Carola, en realidad, a ver, yo considero que así como el agro está quizás distraído, y es una pena y es una responsabilidad del INTA, tanto su directorio, que es el Consejo Directivo, como toda la gerencia, que es las direcciones nacionales, etcétera, no estuvieron tan compenetradas con la idea de decir, bueno, mejoremos, ¿cómo hacemos para mejorar? En el medio, lo más grave, y es lo más grave en cualquier institución de ciencia y técnica, es perder talento. Sí. Se pierde talento de 2 formas, de gente que se va, valiosa, que podría seguir aportando un montón, y de gente que no quiere entrar. Claro. O sea, esas son las 2 formas en que se pierden talento en el paso de los años. Y eso tiene que ver con malos sueldos, que venían deteriorándose, pero se aceleró en los últimos 2 años, capacidad de trabajo, reducción de capacidad de trabajo. O sea, un profesional joven siente que tiene menos capacidad de impactar en la realidad del agro argentino desde INTA que desde por ahí una carrera en alguna institución privada o una carrera de profesional independiente. Me parece que eso es gravísimo y nos distraímos, ¿sí? Y me parece que en general, y eso no es solo de este gobierno, pero de vuelta, volviendo a lo que vos dijiste, es una oportunidad, digamos, decir, hay alguien que viene con ganas de sacar lo que sobra. Sí. Y eso es muy importante. Vos fíjate que a mi gusto, digamos, es siempre importante, más con la velocidad con que cambian las cosas hoy en día, tener la oportunidad de decir, bueno, saco, pero pongo, digamos, o sea, es decir, ¿cómo trabajo para la mejora de la eficacia y la eficiencia? Y me parece que ahí, viste, qué sé yo, hay cosas muy claras, focos donde cambiar.
INTA sigue teniendo desde hace 50 años una división de extensión e investigación que no se condice con la forma de laburar, y esa división tiene que ver con poder interno, y se puede cambiar, es simplemente decir, che, bueno, esto se acabó. No, hay por un lado institutos, hay por un lado experimentales, hay por otro lado agencias que son oficinas, digamos, pero son todos con la misma misión, que es innovar y desarrollar tecnología. Jorge, me parece que ¿vos te querés quedar en el INTA? Sí. O sea, ¿Qué te da ganas de quedarte en el instituto? Te explico por ahí mi situación puntual. Yo vine a vivir a San Luis en 2010. Sí. Y siempre desde antes trabajaba en UBA, en la Facultad de Agronomía, pero trabajaba mucho con los grupos CREA, o sea, en el sector privado. Si mis sueldos eran con convenios con el privado o directamente trabajos directos con privado, si bien trabajaba 100% en UBA. Y en general, esos tipos de laburos que hacía era, sigue siendo hoy, es desarrollar cosas que son públicas. Por público es que todo el mundo tiene acceso a eso, no necesariamente gratis, pero sí acceso. Y me parece que eso es una misión bastante esencial, y como te decía, me vine a vivir a San Luis, y desde San Luis no encontré quizás otros aliados con los que hacer ese trabajo. Y si bien trabajaba con un grupo de acá del CONICET, digamos, es como que se perdía la misión, y en un momento apareció, en 2015 apareció INTA ofreciéndome la posibilidad de coordinar un proyecto, y empecé a hacer eso. Y coordinar un proyecto de generación de tecnología y de innovaciones. Y bueno, a mí me gusta hacer eso, o sea, he dedicado mi profesión a hacer eso, y quiero seguirlo haciendo, eso está claro. Y si te está escuchando Nicolás Bronsovich, que es el funcionario, le contamos a los oyentes, es el funcionario que ha puesto el gobierno a dirigir el INTA, como digo, alguien de mucho laburo, un productor agropecuario, fue presidente de APRESID, llevó conocimiento sobre la agricultura argentina a países de África, ahora que tanto estamos hablando de países de África por el Mundial, digo, pero que quedó en el medio de esta puja, o que tomó la decisión de quedar en el medio de esta puja, es en definitiva tu jefe, si queremos. ¿Qué le dirías? ¿Qué te parece que hay que hacer, o por dónde, qué mensaje le darías? Mira, en general creo que el mensaje es justamente enfocarse en esa mejora, en esa misión, focalizar fuerte en esa misión, pero mejorarla. Vos decías su paso por África y todo. Sin duda, yo puse innovar y desarrollar tecnología con y para el agro. Por con, lo que digo es, tenemos que trabajar mucho más con aliados. Tenemos la suerte, para un instituto de ciencia y técnica dedicado al agro, que el agro argentino es muy potente. Podemos trabajar mucho con distintos actores, pueden ser semilleros, imagínate, fíjate lo que pasó con Don Mario, puede ser productores, fíjate lo que son los grupos CREA, justamente. O sea, me parece que en términos generales tenemos mucha riqueza ahí, y de hecho se ha trabajado mucho así. El sistema de ciencia y técnica argentino ha trabajado con ese agro. Eso es lo que yo digo a veces, que estamos distraídos. Sí. No pensemos que lo que se hizo en el agro vino todo de los productos que venían de afuera. Hubo mucho de tecnología de procesos, de manejo, de mejoramiento y todo, hecho desde acá. Y me parece que, no necesariamente de INTA, puede ser las universidades y todo, pero esa alianza entre el sistema científico-tecnológico y la producción es medio clave, y es necesario cultivar esa alianza, darle más agilidad para hacer eso a INTA. Ahí necesitamos poner la cosa. La otra cosa que le diría es talento. La clave es el talento. Si vos perdés personas con capacidad de trabajo, o no vienen a trabajar personas con capacidad de trabajo, perdés capacidad de impactar. Se habla mucho de indicadores de impacto. Sí. Todo. Lo clave es tener personas de talento y darles capacidad de trabajo, darles capacidad de formar equipos, de trabajar en red. Yo sacaría burocracia. Hay que reducir muchísimo nuestra burocracia en Buenos Aires, darle a Buenos Aires un rol central en cuanto a la conexión, a la conectividad, claro, al permitir el trabajo popular. Esa es la otra cosa. Yo quiero que INTA siga teniendo visión nacional. Por eso que quiero decir que es que había alguna tendencia a hacer una especie de INTA multilocal, sí, en vez de enfoque nacional. Y a veces se generaban límites territoriales que nada tienen que ver con los procesos de innovación y desarrollo tecnológico sobre los que se quiere trabajar. Me parece que ahí... Dale.
sobre lo que decías del desarrollo que se hace acá en Argentina muchas veces y que no traemos del mundo, yo siempre hincho acá con el caso del Silo Bolsa, porque es algo que todos conocen, los agro, los no agro, todos los oyentes que nos dicen no tengo campo ni nada que ver, bueno, saben lo que es un Silo Bolsa, porque se ha hablado muchísimo, inclusive políticamente, del Silo Bolsa, y es un desarrollo que existía en el mundo para otros fines, para los fines forrajeros, y que en Argentina el INTA y los privados, la empresa que hoy es la líder en venta de Silo Bolsas en Argentina, juntos adaptaron ese invento que ya estaba, lo adaptaron para los granos. Y hoy es el... Sí. Te puedo poner otro ejemplo que para mí es clave y más enfocado, quizás muchas veces vemos los productos. Sin duda el Silo Bolsa tiene un gran impacto más en la limitada logística de Argentina, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave, pero te quería llevar a otro tema, que es la decisión de fecha de siembra de maíz. Claro. Eso es una innovación argentina que se dio en un contexto argentino por 2 o 3 cosas. Primero, porque tenemos una estación de crecimiento muy amplia que en algunas zonas del país permite siembra de septiembre o siembras de enero. Sí. ¿Sí? O sea, me parece que eso es una gran cosa. Entonces, frente a eso, era una oportunidad que estaba ahí. Sin embargo, eso no aparecía. Ahí se combinó una cuestión de productos privados, que era la protección insecticida, pero se combinó con 2 cosas. Una capacidad de la ecofisiología argentina. La ecofisiología argentina es de las mejores del mundo. O sea, el trabajo en cómo funcionan los cultivos, cómo generan rendimiento, qué sé yo, es de las mejores del mundo. Es semillero de ecofisiólogos del mundo. Hoy te diría que los principales investigadores de ecofisiología del mundo son argentinos, aunque no necesariamente están en Argentina. Por esa cuestión de no cultivar la capacidad de trabajo, ¿no? Y me parece que ahí eso se combinó, en particular María Otegui, que falleció hace poco. Pero con ella trabajamos en esa cuestión del desarrollo. Pero la otra cosa que se combinó es agro. Los productores innovando, moviendo, empujando la aguja, grupos de innovación, la interacción entre un profesional que trabaja en ecofisiología con productores ha dado muchos frutos. Y quiero mencionar a otro grande que hoy está, que es Fernando Andrade. Fernando, está jubilado, pero no importa, pero sigue muy activo, que va a abrir el Congreso de Maíz, es otro de esas personas grandes. Y esas personas están porque están los sueldos y las capacidades de trabajo del Estado manteniendo en el tiempo eso. A veces se dice, bueno, que lo haga un privado. Bueno, pero hay que mantener en el tiempo esas cosas, hay que cultivarlas. Jorge. Y no hacemos... una cosa más te puedo decir, Caro. Dale. A partir del retiro, una de las cosas que seguimos, el retiro aceleró la pérdida de talento. Se fue mucho. Pero lo que se vio, por lo menos vamos intuyendo los que nos enredamos y charlamos en distintos INTAs, es que la salida de las personas obviamente estuvo muy alentada por una falta de norte, por un mal sueldo, por una falta de capacidad de trabajo, pero hubo grandes diferencias cuando había grupos de trabajo formados y en buen estado de salud y con buena conexión con el agro. Con lo cual hay esperanza, hay mucha gente valiosa todavía en INTA, no todos se han ido, estamos tratando de que mejoremos, veamos si tenemos acompañamiento. Interés desde el agro, pero también responsabilidades de quienes estamos adentro. Gracias, Jorge, por la charla, un placer. Gracias a vos, Carola. Abrazo. Ahí estaba Jorge Mercado charlando con nosotros, ingeniero agrónomo que es parte del INTA, y valoro que se banque salir a hablar, ¿no? Siendo parte del INTA, porque se puede hacer críticas, que no es poco, desde adentro. Se puede hacer críticas con respeto y constructivamente desde adentro con este plan que para muchos deja mucho que desear, pero que sin dudas de alguna manera había que hacer cambios. Los ideales no se han podido hasta ahora. Quizás, como decía Jorge, haya esperanza en que eso mejore un poquito para el futuro. Las 9:40, pero quédense que hasta las 10 seguimos haciendo Rivadavia Agro.